estamos aquí de CEMIC por Zoom, Facebook Live y YouTube. Gracias por enredarse en las redes de CEMIC. A continuación, nuestro presidium, agradecemos la presencia del candidato a la gobernatura por el Estado de Sonora de la Alianza Juntos Haremos Historia, Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, doctor Alfonso Durazo Montaño, bienvenido sea. Ok, claro que sí. Es un honor que nos acompañe como moderadora de este evento a la fundadora y directora de Voz Empresarial, la licenciada Aurora Retes Ducet. Gracias. Y a nuestro anfitrión, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Sonora, el ingeniero Alfonso Reina Villegas. Y para darnos unas palabras de bienvenida, cedemos el micrófono al ingeniero Alfonso Reina Villegas, presidente de CEMIC Sonora. Muy buenas tardes a todos ustedes. Candidato Alfonso Durazo, tocayo, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de visitar aquí a los constructores de Sonora, que con mucho esfuerzo estamos trabajando para hacer de este estado un estado líder, un estado que tenga el progreso que se merece. Muchas gracias por estar aquí en esta Cámara. Agradecemos la participación del ingeniero Alfonso Reina, presidente de CEMIC. A continuación, el conversatorio tiene como objeto compartir con los participantes una plática sincera, fluida, donde el moderador los llevará a exponer sus puntos de vista y a compartir rutas que han sido exitosas, que pudieran dar rumbo, confiabilidad y bajar el grado de incertidumbre que priva a los hombres y mujeres de negocios ante lo desconocido, lo cual merma su producción y visión hacia futuro. Cedo la palabra a nuestra moderadora, Aurora Retes. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de compartir como moderadora en tan importante evento que organiza CEMIC Sonora, que lidera el ingeniero Alfonso Reina, a quien saludo con mucho respeto y por supuesto le doy la más cordial bienvenida al candidato doctor Alfonso Durazo de Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias. A los presentes, socios, miembros que están aquí, a los que están ahorita en Zoom, en Facebook Live, conectándose en este momento en las redes de CEMIC Sonora. Estamos en un momento histórico donde la pandemia ha marcado un antes y un después de cómo México y Sonora deberá construir una nueva realidad que nos permita transitar de la mejor forma, donde los sonorenses hemos demostrado resiliencia y seguimos de pie. Hoy nos tiene aquí temas estructurales que los vamos a compartir de una manera, con una modalidad conversatorio, una charla que permita el ponerse de acuerdos, una charla de amigos. El sector de la construcción ha ido a la baja hasta llegar a un menos 25 en el 2020 y el primer bimestre continúa la tendencia. Esto no se observa, se observa desde hace como 5 años. Se ve principalmente que el tema de la inversión privada y pública se ha venido a la baja y no se ve la luz en el túnel para este importante sector económico. Ingeniero Reina, ¿usted nos podría, que representa este sector tan importante de la construcción, 250 empresas afiliadas, y que no han visto lo duro, sino lo tupido en los últimos años, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas? ¿Cuál es su diagnóstico del sector, ingeniero Alfonso Reina? Bueno, la Cámara de la Construcción tenemos más de 252 empresas, el 96% son MIPYMES. En realidad, el sector de la construcción ha venido a la baja y ahorita es lo que nos ocupa y nos preocupa básicamente es que en el sector ha seguido manteniéndose el trabajo, pero las pequeñas empresas son las que están sufriendo mucho. Con el cierre administrativo que vamos a tener en este año en el aspecto del gobierno del estado junto con los ayuntamientos, pues eso se va a recrudecer. El estado necesita un empuje, necesita una visión diferente para poder salir adelante. De otra forma, las pequeñas empresas no tienen futuro. Doctor Alfonso Durazo, ¿cuál es su visión del sector y su importancia en el desarrollo económico de Sonora, doctor? Bueno, primeramente
¿Pueden permitirme un comentario? Por supuesto, doctor. Claro que sí. Es una charla. Sí, aquí está. Bueno, primeramente agradecerles, valoro mucho, gracias a Alfonso Reina, Aurora, gracias aquí por la conducción, a cada uno de ustedes. La Cámara de la Industria de la Construcción es fundamental, para comenzar, como asesora técnica, por su extraordinaria experiencia y su conocimiento sobre las necesidades de infraestructura del Estado. He sido ya beneficiario de su conocimiento, de su capacidad, de su experiencia, porque tengo ya información de la Cámara, información abierta, información disponible, pero que es imprescindible para un futuro gobernador del Estado. Yo estudié 8 semestres de ingeniería civil y era un buen estudiante, pero las oportunidades profesionales de ese momento me llevaron a dejar la carrera y a estudiar Derecho. Pero recuerdo con nostalgia mis estudios. Yo nunca pensé en estudiar en función de una vocación profesional. Yo lo que estaba preocupado es por sobrevivir económicamente y bueno, era un buen estudiante de matemáticas y ahí desemboqué en ingeniería civil, pero es una carrera que me gustó muchísimo y con ese antecedente valoro extraordinariamente la profesión de los ingenieros civiles, porque sé del esfuerzo que demanda la carrera para salir adelante, de la disciplina, del sentido de orden, de planeación, de ejecución. Entonces, todo eso lo valoro mucho. Conclusión, la Cámara será un auténtico órgano de consulta de su servidor como gobernador. Auténtico órgano de consulta. Mencionabas, Alfonso, que hacer de Sonora un Sonora líder. Tenemos que esforzarnos, preocuparnos y ocuparnos para que Sonora recupere la grandeza que hace algunas décadas nos llenaba de orgullo en todo sentido y que ahora poco a poco se ha ido perdiendo. Aurora daba un dato, menos 25% en el 2020 en el ámbito de la construcción. Y todavía esto no termina. Decía nuestro presentador, y aquí sí quisiera hacer un matiz, que el cambio merma la confianza ante lo desconocido. Me parece muy dramático. Yo creo que no es para tanto. ¿Qué propongo? Propongo un cambio de fondo para el Estado. Y ese cambio inicia con una cosa muy elemental: recuperar el gobierno del Estado subordinado históricamente a un grupo de poder para ponerlo al servicio del interés general. Todo gobierno en el mundo debe estar al servicio del interés general. No puede ser de otra manera. Lo irregular es que esté al servicio de un grupo de poder, como entonces el gobernador termina como un gerente más del grupo económico. Eso no puede ser, es indigno para un estado de la relevancia de Sonora. Fuimos históricamente el primer estado de la frontera, ahora somos el último en todos los indicadores. No me voy a detener. Entonces, cambio sí, pero un cambio para bien y un cambio que tiene el objetivo de recuperar la grandeza de Sonora. El Estado necesita un empuje. Hay 3 prioridades, muchas, 3. 1,
salud, atenderlo por razones obvias, inmediatas y estructurales, de coyuntura y estructurales. Número 2, relanzamiento económico de Sonora, por razones de coyuntura, el impacto de la pandemia, pero por razones estructurales, porque hemos venido en un proceso histórico de declive en el ámbito económico. Y número 3, inseguridad. En el caso de la construcción, es una de las vertientes fundamentales para el relanzamiento económico de Sonora. La construcción tiene la ventaja, al igual que el turismo, de desparramar los beneficios, socializa los beneficios económicos. La construcción es contratante e incentiva de mano de obra. El turismo también. Entonces, son dos de las vertientes, pero en el caso de la construcción, el relanzamiento o su aportación al relanzamiento económico de Sonora se dará a partir del impulso a un programa de infraestructura que en su esencia lo tomé de la información que tiene disponible la Cámara de la Industria de la Construcción. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. No me digan que la carretera de Quino es una novedad, construirla 4 carriles de Hermosillo a Quino, 4 carriles de Sonoita a Puerto Peñasco, 4 carriles de San Luis Río Colorado a Caborca y 4 carriles de Chihuahua a Guaymas. ¿Para qué? Para convertir al puerto de Guaymas en palanca del desarrollo, del relanzamiento económico de Sonora. Y en el caso del turismo, aparentemente desvinculado de la industria de la construcción, pues les diré que no, porque para aprovechar óptimamente el turismo, ya mencioné las carreteras, pero también la infraestructura urbana. ¿Cómo aprovechar, explotar a plenitud, por ejemplo, Puerto Peñasco sin infraestructura urbana, sin agua suficiente, sin pavimentación? ¿Cómo detonar, explotar San Carlos? Esa extraordinaria maravilla con la que dotó a los sonorenses la naturaleza. Cerros caprichosos, únicos en el mundo, pero calles similares a la de Pakistán, a las de Irak, a las de Afganistán. Tenemos que recuperar la infraestructura urbana y ahí la construcción tiene mucho que aportar. Solo por poner algunos ejemplos de los que serán prioritarios en mi gobierno. Y hasta aquí la voy a dejar. Gracias, doctor. Excelente, excelente, doctor. Muy buenas noticias para los constructores. Ahorita estamos sabiendo, seguimos con el tema, hay una baja inversión tanto pública como privada en infraestructura. SEDATU sabemos que juega un papel estratégico en la inversión, pero sí se ha visto, al menos como periodistas hemos observado, que ha habido una discrepancia y no ha respondido como se quisiera para establecer proyectos con empresas locales. ¿Cuál es la situación, ingeniero Reina? ¿Qué está pasando con SEDATU? Mira, aquí hay un asunto, Tocaya. Tenemos una situación en donde el pequeño constructor está tratando de salir en la semana con los gastos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado vigilando mucho obra y que hace la SEDATU porque es infraestructura fundamental ahorita que hay tan poca obra. Entonces lo que nos hemos encontrado es un problema de comunicación y mira que me ha ayudado el senador Burs, Jorge Tadei, incluso el Estado para tratar ese punto. Yo lo que considero es que la Cámara necesita un liderazgo para poder aperturar una plática de ganar. ¿Por qué? Porque el pequeño constructor
no tiene la capacidad para entrar en paquetes de obra. Por ejemplo, un paquete de las unidades Yaquis, tocayo, eran 4 unidades deportivas donde tenían campo de fútbol, pista de carreras, canchas de básquetbol techadas. En una de ellas tenía hasta campo de béisbol, más un centro de salud, más un centro comunitario, más rehabilitar las oficinas Yaquis. Oye, muy pocas empresas aquí en el estado alcanzan a esos paquetes. No creo que juntemos 10. Entonces, el pequeño constructor no tiene la oportunidad de entrar, por ejemplo, para hacer un campo de fútbol o para hacer una unidad, un centro de salud. Entonces, creo yo que el arquitecto Romano ella estaría en muy buena disposición en buscar un programa para el que menos puede, el que menos ha tenido oportunidad, se puede ir desarrollando. Entonces, ¿qué solicitud hace la Cámara? Que el liderazgo del gobierno del estado nos ayude a poder sentarnos a platicar y buscar un programa para los pequeños. Las obras que se dieron en Naco, en Agua Prieta, en Hermosillo, pues todas las ganaron empresas de fuera. Unas son de Los Cabos, otras son del sur del país. Entonces, nuestra solicitud es poder sentarnos a dialogar. Ya lo hemos hecho con algunos subsecretarios, pero no hemos llegado con las gentes que verdaderamente traen la obra. Por ejemplo, hay que ir a la Ciudad de México por los planos, hay que ir a la Ciudad de México a la Junta de Aclaraciones a presentar. Entonces, una pequeña empresa pues no tiene esa oportunidad, y creo yo que la SEDATU está generando mucha obra. No es nomás hacer la obra. Soledad Durazo entrevistó al secretario de SEDATU y él decía que lo importante es hacer la obra y que se contraten los albañiles. Pero tú sabes bien, tocayo, un pequeño empresario, por ejemplo, yo soy compadre de una bola de maestros de obras, es una cédula familiar que trabaja para salir adelante. El maestro de obra, los oficiales albañiles que tienen la microempresa, es una verdadera familia y se la juegan. Entonces no es nomás contratar gente, esas pequeñas células son las que considero yo, y te pediría el llegar a la gobernatura, tu gobierno sea una bandera de apoyo de oportunidades. No sabes el agradecimiento que hacía. Yo los veo sufrir semana a semana, llamada a llamada. Andamos buscando contratos de 500,000 pesos, de 1,000,000, cuando se contratan obras de 100 millones, entonces pues haz de cuenta que se nos hace agua a la boca, pero no tienen oportunidad. Yo creo que es un compromiso mío como presidente de la Cámara, luchar por los medianos, y los grandes ahí andan navegando, pero el pequeño anda solo. Lo estamos capacitando. Aquí en la Cámara tenemos una capacitación líder. Fuimos los primeros en sacar protocolos a través de la red. Estamos capacitando. Nos preparamos para poder entrar. Estamos trabajando. Entonces, esos pequeños, en el aspecto de la SEDATU, sería nuestra solicitud. No sé cómo la veas. Bueno, dice Aurora que hay muy buenas noticias, hay muchas más. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que una empresa gane un contrato y lo subcontrate. Sí, esa es una trampa. Eso no va a suceder en mi gobierno. Si una empresa gana, que lo haga, y puede subcontratar parcialmente, pero si subcontrata todo, se le retira el contrato y se le entrega entonces al subcontratado al valor de la subcontratación, porque ahí lo que se está haciendo es un acto de intermediación que encarece o reduce la calidad del producto a entregar. Yo no estoy de acuerdo. Es una explotación con... Ahora, SEDATU, el tema de aperturar una plática.
así lo dijo mi tocayo, aperturar. En Bavispe sonaría muy raro, pero vamos a aperturar una plática con Sedatu. Yo tengo una visión política distinta sobre la responsabilidad del gobierno del Estado. Todo lo que sucede en el Estado que afecta de manera relevante a la población en general o a uno de sus sectores es responsabilidad del gobernador atenderlo. Puede no ser la atribución, pero la responsabilidad sin duda lo es. Y yo como gobernador me voy a aplicar, voy a asumir la responsabilidad política de acompañar al sector afectado en la construcción de una solución con las instancias que tienen la atribución de resolver. Hoy, lo de los yaquis es federal, lo de las capufes es quién sabe qué. No, todo es responsabilidad política del gobernador. Yo, como gobernador, no invadiré atribuciones de Sedatu, pero sí llegaré a aperturar las pláticas necesarias para que la industria de la construcción de Sonora reciba oportunidades que son por demás elementales. Miren, dices que son muy pocas las empresas que tienen capacidad para buscar un contrato como el del Plan de Justicia Yaqui. Pero esas empresas, ¿qué hacen? Como no tienen especialidad en todo, subcontratan. ¿Y por qué no subdividir el contrato de origen y asignar la contratación por partes para que las pequeñas empresas puedan acceder, puedan competir exitosamente por una obra? Yo promoveré ante el gobierno federal, ante Sedatu y SCT, que así se manejen las cosas. Y voy a, obviamente, a tomar las providencias administrativas para que en el caso de la obra a contratar por parte del gobierno del Estado se dé en esos términos. Para mí es muy importante, vamos a buscar la forma, con la asesoría de ustedes, de pulverizar los contratos, de tal manera que aquellas empresas que están buscando históricamente la sobrevivencia económica, agravada ahora por el impacto de la pandemia, reciban un mini tanque de oxígeno para sobrevivir económicamente. Voy a impulsar la consolidación del sector de la construcción, con particular énfasis en las pequeñas y medianas empresas. No vamos a estar en contra jamás de las grandes empresas. No es función del gobierno estar en contra de nadie. Es función del gobierno solo estar a favor del interés general y defender el interés general y disputar con quien pretenda atentar contra el interés general. Así de simple. O sea, a veces causa preocupación los principios de la 4T. Incertidumbre, a lo desconocido, nada. ¿Y qué son los principios de la 4T? Que los ha repetido el presidente López Obrador hasta el cansancio y que yo vengo haciéndolo también aquí. 1. Gobernar en función del interés general.
¿Y como qué tiene de malo? Díganme ustedes. Nada. Cuando, claro que nada, y cuando lo grave es que el gobierno tome decisiones para satisfacer intereses de grupo político económico que lo tienen subordinado. Eso es lo malo, eso es lo indebido. Lo normal es que el gobierno gobierne para todos. Número 2, gobernar con honestidad. ¿Y como qué tiene de malo? Particularmente en la industria de la corrupción, en la industria, de la construcción, pues aquí sí que me traicionó el subconsciente, en la industria de la construcción, que está marcada por la corrupción, No digo que los constructores sean corruptores, digo que la industria es parte de la cadena de la corrupción, porque usualmente los funcionarios públicos, estoy consciente, les imponen una cuota de corrupción a cambio de recibir la bendición para un contrato que además merecen, y que si no merecen, malamente lo están recibiendo. Me voy a encargar casi personalmente de garantizar que en todos estos procesos haya transparencia y que no haya un solo acto de corrupción, porque todo ello encarece. Tenemos proyectos como los que les he mencionado, no mencioné el clúster logístico que vamos a hacer del aeropuerto de Ciudad Obregón, pero así innumerables obras. ¿Y de dónde va a salir el dinero? El hecho de tener un gobierno que se conduzca bajo los principios de la 4T, austeridad, honestidad, gobernar en función del interés general y redefinir prioridades para gastar exclusivamente en lo elemental y nada de superfluo. El tema de ir a la Ciudad de México, no, hay que digitalizar y que desde aquí se hagan los trámites. En el caso de Sonora está digitalizado el 3% de los trámites. ¿Y qué pasa? Falta de eficiencia, falta de transparencia y exceso de corrupción. Vamos a digitalizar y va a ser una prioridad. Voy a desregular hasta donde sea posible, de tal manera que todo mundo, pero particularmente la industria de la construcción, le facilitemos los procedimientos, garantizando al mismo tiempo transparencia, pero la sobreregulación, en lugar de generar transparencia y garantizar combate a la corrupción, la sobreregulación incrementa invariablemente la corrupción. Y transparencia, combate a la corrupción, transparencia y piso parejo. Nada de que le recomendaron al gobernador. Nada, mi estimado tocayo, de que vienen las empresas predestinadas. Ni una sola. Ni una sola. Y en las grandes obras vamos a buscar que sean parte de aquellas empresas que construirán esa gran obra y que sea el propio gobierno el que reparta los contratos y no una gran empresa a través de la subcontratación. Pues me parece elemental. Si la empresa va a subcontratar, pues que contrate directamente el gobierno la parte a subcontratar y quitar el costo de la intermediación y elevar los beneficios para el constructor. Si me permites,
En el aspecto de corrupción, obviamente para nosotros es un área difícil. En primer lugar, porque yo veo el aspecto de corrupción donde grandes compañías y grandes grupos hacen sus estrategias para buscar un acto de corrupción. Y el otro es prácticamente, haz de cuenta que un piso como loseta, así. Y el pequeño constructor no sabe dónde mover. Ambas estamos totalmente de acuerdo y apoyamos eso. Nosotros en la Cámara estamos iniciando un plan piloto con el ISAF para dar un sello de integridad. Nosotros vamos a dar una certificación de integridad a las empresas para que sumen, no nomás los directores, aquí desde arriba hasta abajo. Y yo creo que es algo que nosotros vamos a aportar. El otro aspecto, y precisamente era algo que te iba a preguntar, ya estamos hasta el gorro, ahora sí, así es la palabra, de que se llega al gobierno y llega un grupo de gente que llega con compromisos. Y como decía, llegan con compromisos creyendo que el gobernador va a irles a pagar como si fuera una caja de banco, a recuperar lo que ellos que consideran. Nosotros los constructores malamente hemos sido parte de ese tren de acción, porque resulta que llegó un compadre que es taquero pero que es amigo, y entonces van y agarran una constructora y ahí entra en eso. Pierde todo mundo, sobre todo en Sonora, pierde México. Entonces apoyamos totalmente esa acción, proponemos en tu gobierno, modestamente nosotros proponemos que si se hiciera un registro de evaluación a través del ISAF o las Contralorías del Estado para poder evaluar la capacidad técnica de experiencia de las empresas y poder así, en base a eso, estar teniendo una clasificación, y que las empresas, en base a una evaluación de cómo ejecutaron, vayan teniendo sus puntos de ganancia. Si el más pequeño fue y va subiendo y va obteniendo sus puntos, va a poder ir escalando a los diferentes niveles de obras de complejidad que hay. Es algo que considero que pudiera hacer para que realmente los profesionales que verdaderamente tienen la vocación y el compromiso para construir lo hagan, y que tengamos nosotros realmente el valor de la responsabilidad, de comprometernos a cumplir los contratos y los compromisos que hacemos, y a obtener las consecuencias a no hacerlo. A ver, el combate a la corrupción va a ser a fondo. Es un parteaguas. En primer lugar, por convicción personal. Número 2, porque tengo la necesidad de optimizar el presupuesto. Será una de las vías para lograr la estabilización de las finanzas del Estado, que, como ustedes saben, lamentablemente se encuentran en bancarrota. Pero aquí voy a requerir el apoyo de la industria de la construcción. No solamente van a funcionar los mecanismos anticorrupción, que hoy por hoy y desde que fueron creados no han servido para nada y que representan un impacto presupuestal muy alto. No puede ser que la administración pública de Sonora sea una de las más corruptas a nivel nacional y que no haya un solo corrupto señalado. Uno solo. No lo hay. Entonces, voy a requerir de su colaboración y les adelanto que tendré las puertas abiertas de la oficina del gobernador para recibir denuncias personales de la Cámara, y ya buscaremos la forma de formalizar, la manera de formalizar el proceso jurídico de esa denuncia. Pero porque luego
llega la denuncia y tampoco camina. Y luego los denunciados van y se enredan con los investigadores y con el Ministerio Público y con jueces y no. Yo quiero llegar al gobierno y dar ejemplo desde el principio de que el cambio va en serio, particularmente en el ámbito de la corrupción. Están hasta el gorro de gobiernos que llegan con compromisos. Les digo, ya se les acabó. No va a ser así. Casi te diría, tocayo, pues con quienes han estado tratando, pues no con nosotros. Ya eso es lo que se va a acabar. Nada de llenar de compadres. Yo voy a gobernar con las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Y lo podré hacer por una razón, porque yo no voy por la vida buscando cómplices. Buscaré a las y los mejores sonorenses. Nada de llevar compadres. Cuando uno busca cómplices, las opciones se reducen a 2 o 3, si bien te va. Y cuando quieres compadres, sucede lo mismo. Nada, absolutamente nada de eso. Eso es lo que se va a acabar con la llegada con nuestro triunfo y nuestra llegada al gobierno. A mí me parece fundamental que haya una hoja de servicios de las empresas. Yo tengo una hoja de servicios en el sector público y tú tienes una como dirigente de la Cámara. ¿Y por qué no el gobierno debe llevar un registro sobre cada una de las empresas? Y si hay empresas que han sido parte documentada de pillerías en obras públicas, pues obviamente deben de recibir la sanción que merecen. Y si reiteran su conducta irregular, sacarlas de plano de la posibilidad de volver a participar en una licitación. Yo creo que hay que ser muy rigurosos y hay que poner un hasta aquí tajante a las y los funcionarios. Bueno, aquí en la situación que tenemos en la Cámara, yo veía pues que estamos trabajando con una visión del que quiere salir al día a día. Pero por otro lado, y yo creo que lo has hecho tú, tocayo, nosotros hemos levantado la mirada, nos juntamos, en la pandemia todos nos movió el tapete. Entonces muchas empresas están haciendo lo que es un viraje estratégico. O sea, tenemos que revisar, y yo lo que decía, bueno, ¿qué va a hacer el próximo gobernador? Ya en la deuda, pues ya es a ver qué tanto más va a poderse endeudar. Cero. Sí. No, por eso me ponía a pensar eso. Y por otro lado, hay proyectos estratégicos del gobierno federal que se están llevando a cabo. ¿Qué podemos hacer nosotros en Sonora que nos permita entrar a otro nivel? Aprovechando, como en otra ocasión creo que en un desayuno te dije, el volumen de comercial que está existiendo entre Asia y Estados Unidos o Norteamérica. Eso ya existe, son dos potencias que van a estar y nosotros estamos en medio ahí en el Pacífico. Tenemos en Sonora una capacidad en educación, los sonorenses somos trabajadores, centrones y estamos bien ubicados. Entonces al analizar vimos realmente que nosotros tenemos la capacidad de generar un corredor de manufactura, de excelencia. El senador Burs tuve la oportunidad que me llevara con Horacio Duarte a platicar en el área aduanal y yo creo que hay toda la disposición para manejar
recintos fiscales estratégicos. Si nosotros tenemos un puerto que mejore la oportunidad comercial de carga de contenedores y hacemos de ese corredor un corredor donde se pueda transformar, no nomás que pase la carga a los Estados Unidos o a Canadá, sino que también podamos hacer una transformación de esa manufactura y por qué no aprovechar las relaciones que hay en Arizona y combinarnos como una región. Pero no nomás es ampliar el puerto, sino es mejorar nuestros sistemas logísticos, de revisiones aduanales, lo que mencionas en la digitalización, la optimización y sobre todo también nuestras fronteras. Y yo creo que ese eje serviría de vértebra para aprovechar las operaciones que bien se hacen en todo el sur del estado, como es Navajo, Obregón, y poder ese mismo dinamismo que llegue a las fronteras de Agua Prieta y San Luis Río Colorado. Creo yo que en este momento pues quiero entregarte lo que nosotros consideramos que son estos proyectos estratégicos y que en cierta forma consideres a la Cámara como uno de los asesores y actores para este proyecto. Creo yo que ese cambio estratégico nos pone en otra posición. Yo les decía, han venido aquí a Sonora la embajadora de Inglaterra, la embajadora de Alemania, han recorrido al estado. No vinieron nomás de vacaciones, vinieron a ver cómo estamos, qué capacidad tenemos, sobre todo en aspectos de educación, terreno, habilidades, y creo yo que vamos a ser muy exitosos si logramos hacer ese cambio. Aunado a este proyecto estoy agregando un proyecto que llevamos más de 26 años aquí en Cámara realizando, lo que es el Centro del Trabajador de la Construcción, donde atendemos a más de 486 adultos mayores, más de 300 niños. ¿Centro qué? Centro del Trabajador de la Construcción. Si me permites, ahora que salgamos te puedo mostrar algunas imágenes. Ese centro lo sostiene directamente nuestra Cámara. Nuestras esposas que ayudan mucho en poder en la administración, tenemos un patronato. Y en ese centro damos clases desde lo que es costura, pastelería, hasta lo que es guitarra, idiomas. Tenemos una pequeña unidad deportiva, un campo de fútbol donde enseñamos taekwondo. Obviamente ahorita con la pandemia pues se nos puso la cosa más difícil, estamos trabajando en serie. Te entrego aquí este documento y espero que sea de tu utilidad y estamos abiertos aquí en Cámara para cualquier comentario. Bueno, lo recibo con el mayor interés, lo revisaré e incorporaré una buena parte. Seguramente, dado que ya he revisado documentos anteriores de la Cámara y a partir de ahí he elaborado mi propuesta de infraestructura para el Estado. Estoy seguro que ya estarán contempladas muchas de las propuestas, pero lo revisaré de nuevo con mucho gusto. Muchas gracias, y Alfredo. reconociendo invariablemente el valor profesional de la Cámara y consecuentemente su condición de asesora. Tengo algunos comentarios adicionales a lo que tú has planteado. Sí. ¿Me permites? Por supuesto, señor. A ver, mira, primero, proyectos estratégicos, yo ya he hablado de algunos de ellos, recibo aquí el documento, pero los proyectos estratégicos tienen que ver con el bienestar social y tienen que ver con el incremento de la competitividad de nuestro Estado. Cuando un inversionista valora un lugar para su establecimiento, revisa el índice de competitividad del Estado y en ese índice
tiene una relevancia mayor la infraestructura de todo tipo. Infraestructura carretera, vías de comunicación, infraestructura educativa, de salud, ambiental, cultural, todo, infraestructura urbana. Y por eso también todos los proyectos tienen que orientarse al rescate del rezago social histórico de comunidades, pero tiene que ir también un componente fundamental, es la visión del incremento a la competitividad, porque como decía, para mí es fundamental la participación del sector empresarial, un gobierno facilitador de la inversión, porque la inversión genera empleo y el empleo es lo único que puede sustentar en el largo plazo una estrategia de bienestar social. Así es que productividad, somos el último estado entre los fronterizos, no obstante que tenemos ventajas extraordinarias. Estamos ubicados en la cuenca del Pacífico, les decía, 1.100 kilómetros de litoral, 500 kilómetros de frontera casi con el mercado más importante del mundo, etcétera, etcétera. Que dieran Chihuahua y Coahuila, que nos compiten por la inversión, por poder ofrecer lo que nosotros tenemos y que deriva de la posición geoestratégica de Sonora y su condición de ventana a la cuenca del Pacífico, que es la cuenca de mayor dinamismo comercial y bla, bla, bla. Lo que ya hemos dicho. No más deuda. No tiene ya capacidad el Estado. Sería tremendo caer en la tentación de endeudar adicionalmente al Estado. No más impuestos, no nuevos impuestos. Entonces, repito, si las finanzas públicas están en quiebra, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues va a salir de la austeridad, va a salir de la honestidad, va a salir del combate a la corrupción, va a salir de destinar los recursos exclusivamente a lo prioritario. De ahí va a salir, y va a salir también de la capacidad, alta capacidad de los funcionarios públicos para eficientar el ejercicio del gasto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a conseguir concesiones del gobierno federal. El aeropuerto de Obregón, concesión al municipio o al Estado, para que seamos nosotros los responsables de promover, de detonar la capacidad de clúster logístico de nivel internacional que tiene el aeropuerto de Obregón. No le va a poner el mismo interés SCT que nosotros al aeropuerto. No le va a poner el mismo interés SCT al puerto de Guaymas que nosotros. Por eso vamos a pedir las concesiones. Número 2, recursos del gobierno federal. Número 3, recursos, ahorros del gobierno estatal y fondos internacionales. Y ese conjunto nos va a permitir crear un presupuesto mínimo que duplique o triplique lo que actualmente se destina a infraestructura. No les voy a dar detalles, pero sí les adelanto que muy pronto podré darles muy buenas noticias, puntuales, no promesas de campaña. Tengo ya un estudio. Lo decía ayer y algunos de ustedes me acompañaron en una reunión con empresarios. Un estudio en el que compactando la estructura del gobierno federal, solo evitando duplicidades.
combatiendo corrupción, eficientando gastos, corrupción que tiene que ver con aviadores, y redefiniendo prioridades presupuestales. Tendremos cuando menos un par de miles de millones de pesos para destinar a infraestructura. Les pongo un ejemplo, uno que ponía ayer y que pongo en todos lados y que me deben odiar los diputados. Pero el Congreso del Estado nos cuesta casi lo mismo que nos cuesta la Universidad de Sonora. Y en un lado están 33 legisladores, y en el otro lado tenemos a 40,000 jóvenes en formación profesional. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo? Lo mismo a la burocracia del Congreso que a la formación de nuestro presente y nuestro futuro. No voy a ser grosero, pero ustedes me entenderán. No, absolutamente no. Eso se va a acabar. Yo propongo, porque le voy a dar una gran relevancia a la educación. Yo soy un producto nato de la educación. Si yo no hubiese tenido oportunidades de educación, no hubiese logrado las oportunidades profesionales que he tenido en mi vida. Yo no tendría derecho a haber andado donde he andado sin la educación. Por eso yo digo, voy a impulsar la transformación de Sonora desde las aulas, porque yo le debo todo a las aulas gratuitas, a las aulas públicas y a una beca que me permitió sobrevivir. Por eso para mí es tan importante, ni un solo joven que se quede sin un espacio en un centro de educación superior, y ni un solo joven que se ve en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas. Y proponía quitarle al Congreso 500 millones para convertirlo en un fondo destinado a financiar becas de las y los estudiantes sonorenses, de universidades públicas y de universidades privadas también, porque muchos jóvenes pueden pagarlas, pero muchos se van ahí porque no hay espacio, mañosamente no hay espacio en las universidades públicas. El otro tema, el corredor de manufactura, me encanta la idea, vamos a detonar el puerto, vamos a ver, no es nada fácil, iba a decirlo en otras palabras, no es fácil, pero Luis Donaldo pensaba en la conveniencia de impulsar un corredor fiscal entre el puerto de Guaymas y Nogales. Estamos a 400 kilómetros de la frontera. El puerto y la carretera pasan a pie de puerto en Guaymas y el ferrocarril está a pie de frontera. Entonces, todo un barco en Long Beach tiene que esperar 30 días en la fila para ser descargado. Cuesta un mundo de dinero. Puede venirse un día y medio al puerto de Guaymas. Es un ganchito de un día y medio. ¿Qué le cuesta? Pero nada comparable a tener congelado un barco durante 30 días. Aquí se descarga en Guaymas y ya buscaremos, como sucede en el aeropuerto de Tijuana, si la revisión se hace aquí o se hace en Estados Unidos. Pero que construyamos un corredor fiscal. Y me voy a aplicar porque eso nos va a permitir explotar a plenitud el potencial
del puerto de Guaymas. Y si lo logramos, que lo vamos a lograr, porque no me sé rendir. Esa es una de mis características. Qué bueno. No me sé rendir, lo vamos a lograr. El puerto de Guaymas nos va a dar para vivir con dignidad a todas y a todos los sonorenses. Y ahí le sumaremos luego el turismo y le sumaremos otras actividades hasta enriquecer. Te veo desesperada, Aurora. No. Déjame. No, hombre, doctor, por porque supuesto que no. Nos está dando muy buenas noticias. un recinto fiscal en Obregón, por supuesto, para lograr explotar también a plenitud el potencial por su ubicación geográfica al aeropuerto. Mejora de los recintos aduanales. Vamos a expandir todas las aduanas para facilitar, digitalizarlas, agilizar la exportación. Vamos a conseguir dinero federal. Y si es necesario, ojalá que no, pues le vamos a meter también nuestra parte estatal. Eso es fundamental. En Nogales, en Agua Prieta, San Luis Río Colorado. O sea, trabaja 8 horas la aduana. Entonces, los esparragueros de Caborca tienen que irse 1 hora más hasta Mexicali, porque la aduana de aquí está cerrada. Pero la ida y vuelta, ¿cuánto cuesta? Y si lo multiplicas por 50 viajes diarios, pues terminas pagando millones de dólares al año. Los metemos en sueldos, en lo que sea, para que la aduana trabaje 24 horas, como debe de ser. Entrega de proyectos estratégicos. A ver, miren, yo tengo una ventaja. A mí me hace sentir, me siento muy bien rodeado de talento. Yo no soy como Ernesto Zedillo, una persona a la que acompleje el talento a su alrededor. A mí me gusta rodearme de gente talentosa, obviamente honesta, obviamente socialmente comprometida, gente talentosa. Entonces, pero también estoy invariablemente abierto a enriquecer mi visión, a las ideas innovadoras. Así es que recibo con un gran gusto la aportación que me hacen de su talento contenida en este documento. Muchas gracias. La capacidad de Sonora, las ventajas competitivas de nuestro estado, ya lo he dicho, por razones de su ubicación. Hay que explotarlas. Y su gente. Pero ¿qué es lo que ha detenido el crecimiento económico de Sonora? La corrupción, que se muestra de 1000 maneras. Intereses. El puerto de Guaymas, ¿por qué no ha despegado? Por intereses. Pues se van a acabar, porque el único interés que va a contar en las decisiones del gobierno del estado es el interés general, no el de un grupo de poder. Eso se va a acabar, de mi cuenta corre, pero sin ningún problema. Por eso estoy trabajando políticamente para lograr no solo un triunfo holgado, sino una victoria total, que me dé la capacidad política para enfrentar exitosamente a los coletazos del grupo de poder, que se va a resistir a la pérdida de sus privilegios históricos. Pero le tengo la mala noticia de que no les va a tocar de otra, que ya se les acabó. Y lo digo con todo valor, con toda fuerza, con toda conciencia de la responsabilidad que asumo de garantizarle a los sonorenses que seré un gobernador que rescataré el gobierno de ese grupo de poder para ponerlo al servicio del interés de todas y todos los sonorenses. Doctor, y ahí termino. Doctor, lo que pasa es que hay preguntas. Están los constructores, hay algunas preguntas que le quisieran hacer a usted. Adelante. Sí.
una mujer muy talentosa, una de las ingenieras más queridas, pero por su capacidad. Aquí Ana María Le voy a Vilés. Ingeniera talentosa, más que bienvenida. Ahorita que estaba hablando de Me talento, encanta el talento. aquí Ana María es Ana una de María, las adelante. ingenieras. Ana María, te voy a pedir si puedes pasar aquí para que las redes vean quién es el que está haciendo la pregunta, Ana por favor. María, ya que te presume tanto aquí mi tocayo, ilústranos con tu formación, con tu experiencia profesional. Por favor, dame 2, 3, 4, 5 datos. Porque 4, 5 datos. parte de la campaña tiene que ver con ir registrando el gran talento. Talento, ahorita sonorense. que hablaste de talentos, aquí hay algunos talentos. Ingeniera Ana María Vilés Anaya, ingeniera civil, especialista en el área de hidrología, proyectos pluviales y proyectos de ingeniería en general. Formo parte y socia fundadora de la empresa GEMEC Ingeniería. Es una empresa que tiene más de 20 años en el rubro de los proyectos. Y ahorita formo parte, soy presidenta del Consejo Consultivo del INPLAN. Estoy como ciudadana en el Consejo Metropolitano, en Hermosillo como vamos, en la Cámara, y traemos mucho con los proyectos verdes en Caminantes del Desierto. Registrado. Bueno, quería hacer una aclaración, así como usted la hizo ahorita. A mí no me gusta generalizar, por lo cual a las personas no las califico por su militancia. Entonces es bueno aclarar aquí que no todos los afiliados a la CEMIC somos corruptos. ¿Ok? Bueno. No, pero a ver, yo nunca dije eso. No. Pero, o sea, No, así no. como empezó. No. Obviamente no. No, por supuesto que no. No. Okay. Es un sector. Sí, es un sector. El es de un las sector. licitaciones y el de las obras. Es un sector donde la corrupción se ceba. Es un sector. Pero eso no significa que las empresas. No. Son como siempre aquellos privilegiados por una relación política con el grupo dominante. Punto. Sí, en general la mayoría de los constructores se ve obligado, ¿verdad? En mi caso no, afortunadamente, porque somos una empresa de proyectos, entonces siempre hay trabajo, mucho trabajo, porque hay muy pocas empresas de proyectos. Había apuntado 2 cosas más. Como parte del Consejo Metropolitano, habíamos definido una serie de proyectos, de obras urgentes para la ciudad, dándole así como unas aspirinitas, porque no se pueden meter proyectos completos. Sin embargo, ese fondo, que era el fondo minero, se fue a SEDATU. Y definitivamente, a pesar de trabajar en sustentar esos proyectos, en año y medio fue imposible cumplir los requisitos burocráticos para poder bajar esos recursos. Entonces se quedaron en el aire. Como empresaria, le puedo decir, de especialista en los proyectos de ingeniería, le puedo decir que uno de los problemas que adolece el Estado es que no existe un banco de proyectos bien planeados para tenerlos listos en tiempo y forma. Para en el momento en que se logra bajar recursos del gobierno federal, este no incluye el dinero para el proyecto. Entonces, en esos casos se improvisa, se hacen los proyectos a la carrera, sin las afectaciones de las vialidades, los derechos de vía, y se tiene que andar cambiando la trayectoria hasta de bulevares enteros, porque no se puede
negociar con los dueños en ese momento. Entonces, hace años, algunos años, la CEMIC Nacional ha buscado realizar un fideicomiso para que juntos gobierno y empresarios podamos aportar y tener un fondo para la realización de esos proyectos, para que los proyectos estén listos, ¿sí?, con 2 años de anticipación, para poder tenerlos pues ya listos para cuando se tenga el fondo, ¿no? El otro tema son los implanes de las ciudades. Yo siento que, no siento, creo, estoy segura porque tengo como unos 20 años trabajándole al Implan y ha estado viniendo a menos, pues no tiene recursos el Implan y es el que debe ser el centro del orden de la ciudad. El que la ciudad no tenga orden y no se atiendan en tiempo las infraestructuras y nos gane el crecimiento de la ciudad, nos quita competitividad. Le pongo, por ejemplo, están llegando para proyecto algunos parques industriales grandes, vienen de otros, con dineros extranjeros, pero no tenemos ni las infraestructuras adecuadas para hacerles las conexiones, mucho menos las vialidades adecuadas para darles salida a esos flujos de tráfico. Sí, ahí le preguntaría, tanto en Hermosillo, en Obregón y en Nogales, ¿qué me puede comentar al respecto? Muchas gracias. O sea, el problema de planeación, tocayo, es un problema. Mi empresa se llama Construplan y hace 40 años yo veía que el país lo que necesita planeación. Y sé que el Implan es de parte del ayuntamiento, pero al final de cuentas el gobierno del estado es el área rectora y se tiene que trabajar muy fuerte. Las ciudades no traen sus organismos de planeación. El Implan anda buscando hasta local, le andamos ayudando porque no tiene ni presupuesto. A ver, Ana María, primero, el fondo minero, yo fui diputado cuando se aprobó, lamentablemente en su ejercicio sufrió enormes desviaciones y ellas causaron innumerables observaciones año con año de la Auditoría Superior de la Federación, estando marcado por tantas irregularidades como en el caso de la Policía Federal, estando tan penetrada por la corrupción, se decidió su desaparición. Ya no hay forma de recomponer. Eso no significa que los recursos del fondo minero hayan desaparecido. Desapareció el mecanismo administrativo que los administraba. Lo que hay que hacer es gestionar ante el gobierno federal que esos recursos con fondo minero o no lleguen a donde deban llegar. Pero ahí está la gestión del gobernador o de la gobernadora. Número 2, se quedaron los proyectos del Consejo Metropolitano, se quedaron en el aire. Y yo pregunto, ¿los acompañó la gobernadora o, vamos a decirlo eufemísticamente, los acompañó el gobierno del estado? No me contestes, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, porque no es igual que vaya a la Cámara a tocar una ventanilla. Yo sé que mi tocayo tiene mano pesada,
Pero si va el gobernador, pues creo que tenemos mayores posibilidades de que nos atiendan, de ser exitosos en la gestión. Por eso yo digo, todo lo que afecta al Estado es responsabilidad política del gobernador. Esta gestión afecta, hay que hacerla, que la haga el gobernador, a tocar ventanillas, y vamos juntos, tocayo. Y yo voy a abrir la puerta y tú vas a sustentar el planteamiento técnico. Así vamos a funcionar. El banco de proyectos me parece fundamental. ¿Qué me preocupa? Tengo claro lo que hay que hacer. Están los proyectos ejecutivos para la carretera Chihuahua, quién sabe qué, pero no. Hay que echarse 6 meses. Y esos proyectos cuestan 50 millones de pesos. Pero el gobierno del Estado, si fuera responsable, discúlpenme ustedes, no quiero darle un rayón, pero si fuera responsable, debería tener ya esos proyectos desde hace muchos años. Porque si no, ¿cómo vas a conseguir el recurso? Es un círculo vicioso. Sí. SCT, que no tiene dinero, le facilitas la respuesta negativa, porque te dice, oye, está bien, tráeme el proyecto. Nada más que como gobierno del Estado no le metes 50 millones de pesos. Pues méteselos para que tengas el proyecto y que Comunicaciones y Transportes no pueda lavarse las manos. Y si pretende lavarse las manos, entonces dame la concesión de la carretera y yo la promuevo entre inversionistas privados. O sea, eso es lo que tiene que hacer el gobierno y eso es lo que no ha sucedido. Pero aquí, a nivel estatal, hay una lógica muy comodina. Gobierno federal, gobierno municipal. No. Responsabilidad política del gobierno del Estado. Atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de Marina, o de quien sea. La responsabilidad política es del gobierno del Estado. Y hay que trabajar en un banco de proyectos. Claro que hay que trabajar. Si no, entonces, ¿cómo operamos el proyecto de infraestructura bajo una visión de largo plazo? Yo estoy imaginando mi Estado en un horizonte de 6 años, pero la planeación del Estado debe imaginarse en un horizonte mínimo de 20 años, mínimo. En Estados Unidos son 20 años. Vamos a quedarnos con 20. Vamos a quedarnos con 15, pero no podemos bajarle. Luego, el fondo para proyectos, adelante. Ya, adelante. ¿Viene aquí? Bueno. Pero es un área donde hemos trabajado aquí en la Cámara. Tenemos las ideas en el aspecto de fideicomiso e incluso la voluntad de estar aportando un porcentaje de acuerdo a la obra que se vaya ejecutando. Pues me encanta. Creo que hay un compromiso de parte de nosotros como constructores a ir generando eso, porque sabemos que sin proyectos no hay obra. Y además se planea mal porque nomás se anda improvisando. No solo no hay obra, facilitas la respuesta negativa de cualquier dependencia. Vamos a suponer el banco para el mejoramiento ambiental, el NatBank. NatBank, sí. Le tocas la puerta. Está bien, la idea es buena. ¿Y el proyecto? No, pues no lo tengo. No, regrese cuando lo tengas. No, hay que tenerlo. Y eso es fundamental. Y tenemos que aplicarnos juntos de inmediato. Así es que, Ana María, te voy a pedir, ya voy a empezar a pasarle la charola, porque voy a necesitar mucho de su contribución. Pero en reciprocidad
van a tener en ustedes un aliado incondicional en el gobierno del Estado. Incondicional y transparente, que los va a acompañar con toda honestidad en todos los procesos. En reciprocidad, me voy a tomar el derecho de pasarles la charola para que me asesoren, me orienten, me apoyen. Y aquí comienzo. Pásame una propuesta sobre la integración del fondo para proyectos. Y yo ya veré cómo lo operamos. Hazme la propuesta, incorporando, por supuesto, el generoso ofrecimiento que hace mi tocayo de que los propios constructores le sumen una pizcacha para ir garantizando recursos para los proyectos. Pero el gobierno del Estado debe ser el principal responsable. Por ejemplo, en la carretera de 4 carriles. Hay un tramo que no se ha arreglado por un litigio con la empresa constructora. Y el tramo cuesta 50, 60 millones de pesos. No digo que sea poco, es mucho dinero, pero es poco comparado con el presupuesto del gobierno del Estado. Yo, gobernador, ¿qué hubiese hecho? A ver, yo, gobernador, pongo los 60 millones de pesos para que se termine el tramo. Y recuperaré esa aportación de parte del constructor o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según dicte la sentencia del juez. Si la razón la tiene Comunicaciones, pagará el contratista. Si la razón la tiene el contratista, me regresará el dinero la Secretaría de Comunicaciones. Pero no pueden los sonorenses, no podemos pagar, pagar en la calidad de una ruta fundamental como es la 4 carriles por una desaveniencia entre un constructor y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, entonces, vienen parques industriales, no hay recursos para darle infraestructura urbana. A ver, todo aquello, Ana María, que requiera del concurso del gobierno del Estado para facilitar el establecimiento de inversión, lo van a tener. No sé de dónde lo vamos a sacar, sí sé de dónde lo vamos a sacar, pero a mí me gustaría conocer esas posibilidades de inversión y empezar a contemplar ya la parte que le corresponderá al gobierno del Estado hacer o promover que se haga, bien con el gobierno municipal, bien con el gobierno federal o bien con recursos del propio gobierno estatal. Los municipios, al igual que el gobierno del Estado, están en bancarrota, pero todos vamos a entrar en un proceso de austeridad y día con día vamos a ir ampliando el margen de maniobra. Yo no voy a estabilizar las finanzas de un día para otro, pero de un día para otro me voy a aplicar y cada día que pase voy a ir ganando terreno hasta que estabilicemos las finanzas en condiciones razonables que nos den capacidad para incrementar el presupuesto destinado a infraestructura y no como sucede ahora. 3,000 millones de pesos del presupuesto total, si bien nos va en promedio. Pues no, eso no sirve para gran cosa. Carola, el tiempo. El tiempo, estamos sobre el tiempo, no sabemos si el candidato Es nos lo que puede le vamos a esperar una preguntar, pregunta doctor. más. Su tiempo, Silvia, ¿cómo está su tiempo? ¿Una pregunta más o ya vamos con las... Como soy el responsable de haberme extendido, pues adelante. Entonces, bueno, al ingeniero, por favor, César Silva, tesorero de CEMIC, si gustaría hacerle la pregunta. Ya vamos sobre el final. No, está bien aquí el ingeniero. Como no podía hablar por el cubrebocas, mejor me lo quito. Yo le pediría un monto inicial puesto por el gobierno del Estado, sí, por el gobernador,
Y a partir de ahí, ya que trabajemos en la creación de ese banco, la idea es que cada vez que se tome un proyecto de ahí, ¿sí?, se va a construir. Una de las cosas que urge ahorita es la prolongación de García Morales, del aeropuerto para allá, y hay discusión entre quién lo va a hacer. Nadie tiene dinero, la Junta de Caminos, el ayuntamiento. Entonces, la propuesta es: saca el proyecto del banco de proyectos y tu constructor, el que haya ganado la licitación, regrese, ahora sí, lo que costó ejecutar ese proyecto, para que de forma tal que pase un gobernador u otro, un ayuntamiento y otro, ya no tengamos esa deficiencia que queda a cargo del gobernador en turno, pues, o del presidente municipal en turno. A veces no le dan la importancia que tiene, entonces ahí perdemos mucho. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, lo incorporarás en tu propuesta, Ana María. Sí, por favor, se le vamos a hacer llegar. Buenas tardes, señor candidato. Alfonso, hace 3 años te recibimos por aquí con el mismo afecto y el mismo interés. Me da mucho gusto poder continuar ese diálogo abierto y franco que siempre te caracteriza. Voy a ser breve, el tiempo premia. Hay un aspecto del desarrollo económico de un estado que impacta fuertemente en todos los aspectos económicos, sociales, que es el de los caminos. Entonces, me gustaría saber, en tu plan de gobierno, ¿qué enfoque o qué prioridad se le daría a lo que es mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales, caminos de zonas ganaderas, agrícolas, mineras, en general de las zonas productivas? Muchas gracias. Gracias, mi estimado César. Es para mí un tema prioritario. Como saben, no es por echármelas, pero soy originario de Bavispe, y el padecimiento de caminos rurales que parecen, no llegan a caminos rurales, que son auténticas brechas hechizas a mano por los propios usuarios. Estoy exagerando, pero ahí andan las cosas, casi por ahí. Entonces, para mí tiene una gran prioridad. Ahorita, por ejemplo, los ganaderos pasan por una sequía tremenda. Se ven en la necesidad de llevar agua a sus ranchos. ¿Por qué caminos? No hay forma. Yo recuerdo un programa del doctor Samuel Ocaña, que hizo un programa de represos, pequeños represos. Mandó maquinaria. ¿Qué tanto cuesta que se vayan por 2, 3, 4 rumbos del estado? Empresas pequeñas, a las que vamos a contratar por todo el sexenio, y que me van a dar casi al costo el servicio, casi, porque les vamos a dar certeza en un contrato de largo plazo, para que hagan mini represos y para que estén raspando de manera permanente los caminos rurales. Y aquí, aprovechando, les pido ya que me hagan una propuesta, ingeniero, de distribución, cómo sectorizar el estado para que 1, 2, 3, 4, 5, 10 empresas pequeñas en un sector puedan trabajarlo. Perfecto. Y me van a dar cuenta sobre su mantenimiento, y los vamos a tener en la balanza de manera permanente junto con la Cámara. Les vamos a ayudar. Yo tengo mucho interés en que
A los que nunca les ha tocado, les toque. A los que han batallado toda su vida, les caiga un poco. Porque finalmente el impacto de cualquier carga económica es más fácil que lo amortigüe una empresa grande que ha disfrutado las decisiones del gobierno. A otros, que lo digo con todo respeto, andan cascareando. Yo tengo mucho interés en que subdividamos tanto como sea posible, y casi no quiero subcontrataciones. Mejor dividimos la obra y que la contratación la haga directo el gobierno en lugar de que la haga la contratación, porque finalmente la subcontratación es eso, que la contrate un particular, no. Entonces, ahí ayúdenme de una buena vez, inclúyelo aquí, porque va a ser una prioridad. Si no tenemos capacidad para dar carreteras, que no la tenemos, hagamos de los caminos rurales algo transitable para que sean auténticamente caminos rurales. Yo te pediría ya las dos cosas. Quien mejor sabe dónde se pueden hacer los represos son los dueños de los ranchos. Pero ya también hay forma, tecnología para ubicar mini represos distribuidos por todo el estado. No van a ser obras de contención, no. Van a ser para que llegue el ganado a beber agua. Pequeños, varios, de tal manera que lo que gana el ganado en peso no lo pierda en tránsito rumbo a donde está el agua, que eso es lo que le pasa todos los días a todos los pequeños ganaderos. Ya me metí en ese tema porque le traía no está relacionado, pero ya se los quería decir también a los ganaderos, que ya les toca, ya les toca. Te quería comentar que cuando decidí, mi papá era economista, decidí estudiar ingeniería civil, le dije: oye papá, pues yo no voy a estudiar economía, pues voy a estudiar ingeniería civil. Me dice: ¿y para qué sirve eso? Y entonces le dije: pues es para hacer caminos, para hacer puentes, para hacer represos. Y ella me dijo: está bueno eso para el rancho. Entonces me palomearon y pues aquí ando, ¿no? Bueno, quedan varias preguntas, pero el tiempo apremia, sobre todo a las personas que están conectadas por las diferentes plataformas. Pasármelas, Ok, se las vamos a pasar, pero hay una importante y creo que aquí el tema va a ser para los dos y es una pregunta de la audiencia. Dice: doctor Durazo, ¿qué opina que los elementos del ejército estén haciendo las obras de los constructores? Y era un tema que tenía el ingeniero Reina. Claro que se le reconoce al ejército, si algo son bien planeados, pero es una de las preguntas del público. Yo creo que aclarando sobre ese tema, nosotros en la Cámara, pues obviamente al ver el ejército ahorita, que es quizás la constructora más grande de México, y reconocemos, los primeros ingenieros que existieron en el mundo fueron ingenieros militares, y mucha de la tecnología en planeación, como el Critical Path Method, viene de ingeniería militar. Yo nomás, una de las observaciones, y aunando a lo que dice el público, yo diría que en la medida en que siendo gobernador te tocara que el ejército hace algún trabajo, la gestión para que el ejército, con su planeación y su disciplina, los pequeños constructores tengan la oportunidad incluso de entrenarse, porque el ejército es muy eficiente en sus procesos y yo creo que ayudaría a forma de trabajo y disciplina de algunas empresas en el estado en el caso de que hubiera oportunidad. Yo creo que es algo que nos toca. Hay otra serie de aspectos nacionales, pero en lo que respecta a Sonora, eso me gustaría complementar. No sé cómo lo veas tú. A ver, bueno, primeramente mi reconocimiento para el ejército. Fui coordinador del Gabinete de Seguridad con el presidente López Obrador, y entonces la interacción con el ejército y con la marina fue obviamente
muy intensa. Tenemos ahí dos instituciones extraordinarias, excepcionales en su formación, en su disciplina. Ahí ninguno de ellos se ha brincado ningún escalón para llegar a donde está. Ana María dice, una empresa de 20 años haciendo proyectos, pues no se ha brincado ningún escalón para llegar a donde está y consecuentemente domina perfectamente el proceso para la elaboración de un proyecto. Eso es lo que pasa en el ejército, que son, en virtud de su formación, de su experiencia, de su mecanismo de ascenso, que no les permite brincarse ningún escalón, son altamente eficientes. Pero aquí hay algo más, que es, primero, uno, la urgencia, rápido, porque tener que pagarle los programas sociales a la gente, por ejemplo, los adultos mayores, en poblaciones donde no hay ningún servicio bancario, es costosísimo. Entonces, urge. Y lo más organizado, disciplinado, estructurado que tiene el gobierno son el Ejército y la Marina. Número dos, el costo. El Ejército ya está el personal, ya está el personal técnico, e incluso en algunas ocasiones el personal constructor, albañiles. Entonces se reducen los costos. Ahora, el ejército subcontrata. Esto es lo importante. El ejército tiene, por ejemplo, en el aeropuerto de Santa Lucía, toda la parte técnica es militar, pero la parte operativa está subcontratada. Consecuentemente, hay un número importantísimo de empresas participantes. Yo gestiono a condición de que se reúnan las rigurosas condiciones que impone el ejército. Y estoy seguro, porque los conozco, que habrá espacio para la participación de empresas pequeñas, empresas sonorenses. Muchas gracias. Ingeniero Reina, su mensaje, su cierre. Sí, los cierres de los dos, por Ya de favor, los los dos, mensajes de los dos, finales. por favor. Básicamente mi agradecimiento. La Cámara agradece el que estés aquí. Como decía Ana María, somos una Cámara de bien, no somos una Cámara de corrupción, somos una Cámara que no queremos generar y seguir generando el bienestar de la infraestructura. Mira, a mí me tocó trabajar en la carretera Mazocahui-Arroyo Seco que iba a Moctezuma y la carretera Mazocahui-Cananea, y estaba yo en Aconchi. Una señora allí me invitó un café para la calor, como dicen en el pueblo, y ahí me hice cafecero, pero entonces me dijo, yo no pensé que iba a vivir para ver mi pueblo pavimentado. Nosotros aquí, arquitectos, ingenieros, aquí está el arquitecto Puebla, arquitectos líderes aquí en la Cámara, secretario. Hemos trabajado para buscar el bienestar de Sonora y seguiremos trabajando, y sabemos que tenemos que ganarnos el prestigio y obviamente ser íntegros y trabajar con resultados. Así es que te agradecemos esta oportunidad que nos diste. Sabemos tu agenda es muy intensa y estamos aquí abiertos para seguir colaborando. Ya nos quedamos con la tarea aquí con Ana María y los otros programas que nos dijiste, que con mucho gusto aportaremos. Muchas gracias, tocayo. Bueno, pues cierro agradeciéndoles de nuevo esta invitación. Me da mucho gusto. Efectivamente he estado en otras ocasiones acá, pero nunca con la responsabilidad que hoy afortunadamente busco. Son un sector fundamental para la economía de Sonora, son un sector fundamental para un cumplimiento responsable por parte del gobierno del Estado. Voy a reiterar, porque lo reiteraste, tocayo, yo no hablaría jamás de una cámara de corrupción, pero sí de un sector donde
es más factible la corrupción, particularmente en las grandes obras, en las grandes licitaciones. La corrupción, yo responsabilizo al gobierno. No hay, es muy bajo el porcentaje de corruptores, es más alto el porcentaje, es desproporcionado el porcentaje de corrupción en el gobierno. Por ejemplo, el INEGI dice que el 2019 el 60% de los sonorenses que interactuaron con la administración pública fueron testigos o víctimas de un acto de corrupción. Eso tiene que ver con la administración pública, no ni siquiera con el ramo de la construcción, mucho menos con la Cámara. El gran corruptor es el gobierno, es la administración pública. Algún día, ya que me picaste, tocayo, les platicaré que algún día estaba hablando yo con un grupo de policías de la Policía Federal y me dijo una cosa muy importante. Me dice, oiga, no, era yo candidato al Senado y era por supuesto un grupo de policías inconformes dentro de la Policía Federal, porque pues los conformes, entre comillas, pues obviamente no nos recibían a alguien de la oposición. Pero hablando yo de la corrupción en los cuerpos de seguridad, me decía, no, candidato, aquí no hay policías corruptos, aquí hay mandos corruptos. Y es lo mismo, hay que llevar la anécdota a este ámbito. No hay constructores corruptos, hay gobiernos corruptos, gobiernos que imponen cuotas de corrupción a la construcción. Punto. El tema de la agenda intensa, tengo una agenda efectivamente intensa y el objetivo de esa agenda es conseguir el voto de las y los sonorenses para ganar el próximo 6 de junio. Y yo he aprendido que si el voto no se pide, a veces no se da. Así es que yo les pido a ustedes que me ayuden, que me apoyen, si les hace sentido lo que aquí planteo. Yo espero contar con su respaldo. Como dice el ingeniero, mi tocayo, son una cámara de bien. Soy un candidato de bien. Cualquiera que venga pudiera decirles lo mismo, nada más que no tiene mi misma historia, mi misma trayectoria. Yo puedo hablar de combate a la corrupción porque mi trayectoria pública no está marcada por un solo hecho obscuro y es una larga trayectoria. He ayudado en los distintos puestos a muchísima gente, arriba y abajo, y nadie puede decir que me ha centaviado. Por eso, porque me siento con la voz completa, es que puedo decir lo que digo y comprometerme a hacer lo que comprometo a hacer una vez en el gobierno. El objetivo es recuperar el gobierno para que Sonora vuelva a ser de todos y no ya de unos cuantos. Gracias, jóvenes, por su voto. Despidamos al candidato, le agradecemos, candidato, por su importante visita. Gracias, ingeniero Reina. Muchísimas gracias al candidato Alfonso Durazo por todo su conocimiento y por todo lo que nos vino a aportar hoy y su tiempo para la CEMIC Sonora. Muchísimas gracias. Si antes nomás un minutito, Aurora, podían tomar una foto ahí los tres. Sonora nadie se va a quedar atrás. Es tiempo de transformar a nuestro estado. Es hora de atender a todas y a todos los sonorenses que no han sido atendidos por un Sonora para todas y todos y no para unos cuantos.